Hola, hola, hijo mío, hija mía. Acércate, siéntate aquí conmigo un momento. Ya sabes, la vida tiene una forma curiosa de ponernos a prueba, ¿verdad? Nos lleva por caminos áridos y secos, caminos donde nuestra fe parece pequeña y el mundo inmenso y frío. Hoy quiero contarles una historia. No es la historia de reyes ni profetas lejanos. Es la historia de un hombre como tú y como yo. Un hombre llamado Lucas. Lucas. Ay, pobre Lucas. Cargaba con un peso sobre sus hombros que iba más allá de sus músculos. Era el peso de su legado. Su padre, Samuel, un hombre de manos gruesas como la corteza y un corazón inmenso, había fallecido hacía años y le dejó a Lucas la granja. Ese pedazo de tierra no era solo tierra. Era el recuerdo de Samuel. Era el olor del desayuno de su madre, el sonido de las risas en los almuerzos dominicales. Cada tabla de la casa había sido clavada con sudor y oración. Y Lucas lo estaba perdiendo todo. No fue repentino. No. La desgracia rara vez llama a la puerta con un golpe. Se cuela, como una gotera. Primero fue la sequía la que destruyó la cosecha. Luego, el banco, que antes sonreía, cambió de tono. Intereses. Ay, intereses. Son como termitas. Carcomen la estructura desde dentro, en silencio, hasta que todo amenaza con derrumbarse. Lucas lo intentó. Dios mío, ¿cómo lo intentó? Vendió el ganado, vendió el tractor, pero la deuda solo crecía. Ahora, en la mesa de la cocina, donde su madre una vez partió el pan, yacía una carta, fría, impersonal. Ese olor a tinta de impresora y papel oficial. La fecha de la subasta estaba fijada. En 30 días caería el martillo. En 30 días, el legado de Samuel se convertiría en polvo. Lucas no dormía. ¿Cómo iba a dormir? Caminaba de un lado a otro por la casa de madrugada. El crujido del suelo bajo sus pies parecía gemir con él. Se sentó en el porche, mirando el cielo oscuro, tan estrellado, y se sintió el hombre más olvidado del universo. «Padre, mi padre», susurró. «¿No lo ves? Tú, ¿me has abandonado aquí?» Su dolor no era solo el dolor de perder la tierra, era el dolor del fracaso, de fallarle al padre que tanto amaba, de fallarle al recuerdo de toda una vida de trabajo. Miró sus propias manos, suaves, diferentes a las de Samuel, y sintió vergüenza. La tragedia no era solo financiera, era una tragedia del alma. Al banco no le importaba su dolor, al subastador no le importaban sus recuerdos. El mundo solo quería los números, y los números de Lucas se habían acabado. El final estaba allí, visible, palpable como la fría madera de la silla. ¿Qué hace un hombre cuando la oración parece rebotar en el techo y regresar, como un eco hueco? Y los días, los días empezaron a volar. ¿Sabes cuando quieres que el tiempo se detenga y parece que se acelera? Fue así. Esos 30 días se convirtieron en 20 en 15. Ese trozo de papel en la mesa de la cocina parecía latir. Lucas se despertaba cada día con un nudo en la garganta. Salía el sol y era un espectáculo naranja y rosa, pero para Lucas era solo un día menos. Siguió adelante, por pura terquedad. Alimentó a las pocas gallinas que quedaban. Reparó una cerca que pronto ya no sería suya. Ya sabes, hijo mío, cruzar el desierto es terrible, pero lo peor del desierto es cuando has caminado tanto que empiezas a creer que ya no hay tierra prometida. Simplemente caminas. Lucas dejó de pedir un milagro. Empezó a pedir fuerza, fuerza para soportar la vergüenza, fuerza para guardar los recuerdos de su padre. Fue a otros bancos, llamó a las puertas de parientes lejanos y solo oía el suave sonido del bolígrafo rascando el papel. No podemos, Lucas.
La situación es complicada, Lucas. Lo sentimos mucho, Lucas. Lo sentimos mucho. Resonaba en sus oídos mientras conducía a casa en la vieja camioneta que crujía más fuerte que la verja. Vio la puesta de sol, y la sombra de la casa se alargaba, como un brazo que intentaba retenerlo. Una noche, llovía, esa lluvia fina y fría, que parece lavarnos el alma desde afuera. Faltaba una semana para la subasta. Una semana, 7 días. Estaba en la sala. El silencio era tan denso que podía oír el reloj de la pared. Tic, tac, cada tic. Era un paso más cerca del destino. Cada tac era el sonido de un clavo en el ataúd de sus esperanzas. Miró el retrato de su padre en la pared. Samuel sonreía. La sonrisa de alguien que sabía cosas, de alguien que confiaba. ¿Confiar en qué, papá?, le gritó Lucas al retrato. Confiar en esto, en esta vergüenza. ¿Dónde está el Dios del que tanto hablabas? ¿Dónde está Él, mientras tu sudor se vende por nada? La fe de Lucas se tensó, como un alambre fino, a punto de romperse. Estaba cansado. No era solo fatiga física, era un cansancio del alma, un agotamiento por esperar una ayuda que, visiblemente, no llegaba. Se acurrucó en el viejo sofá y por primera vez en años, no rezó. Simplemente se dejó llevar por la desesperación. El desierto parecía haber ganado. Faltaban 3 días. 3 días. La casa ya tenía ese aire de abandono. Cajas de cartón en los rincones, ese olor a polvo y el fin. Lucas decidió que necesitaba empezar a vaciar el armario de su padre. Era la tarea que más temía. Abrir esas puertas. Era como abrir el pasado. Giró el frío pomo de porcelana. La puerta crujió. Y el olor, ¡ay! El olor a cedro, del tabaco suave que Samuel fumaba en su pipa. Y a tiempo. Estaban allí. Las camisas bien planchadas, los trajes, y, en un rincón, colgado, el abrigo viejo. No era un abrigo cualquiera. Era el abrigo de invierno de Samuel, de lana gruesa y pesada, el que usaba en los días de viento cortante. Lucas lo sacó de la percha. El peso del abrigo lo sorprendió. Lo sentía, más pesado de lo que recordaba. Lo abrazó, cerró los ojos y por un instante sintió el abrazo de su padre. La tela, áspera contra su rostro, húmeda ahora por las lágrimas que no podía contener. Era una despedida a ese olor, a esa fuerza. Metió la mano en el bolsillo, un gesto automático, un gesto de hijo, buscando consuelo tal vez, y sus dedos tocaron algo pequeño, duro y frío. Frunció el ceño, apartó la mano, y en la palma de su mano había una llave vieja, pequeña, de latón, con una cabeza de forma extraña, casi como una flor. Era ligeramente verdosa por el tiempo. Bermellón. Lucas miró esa llave y no sintió nada. Ninguna revelación, ninguna música celestial, solo confusión. ¿Una llave? ¿Una llave de qué? ¿Del camión? No. ¿De la puerta principal? No. ¿Un candado? Tal vez un candado de algo que ya se había convertido en óxido. Negó con la cabeza. Qué irónico. Su padre le deja una llave inútil, una llave para nada, con toda la casa ocupada. ¿De qué servía una pequeña llave de latón? Se la metió en el bolsillo de sus pantalones. Un peso muerto, un último acertijo sin sentido, dejado por Samuel. Volvió a empacar sus cosas, con el corazón aún más pesado. La señal, si es que era una, parecía otra broma cruel del destino. Una llave que no abría ninguna puerta. Al día siguiente amaneció gris. Faltaban 2 días. La llave en el bolsillo de Lucas pesaba, le molestaba. La sacó, la miró y la guardó. Inservible, estaba en la oficina, el lugar donde Samuel pasaba horas.
haciendo matemáticas, leyendo la Biblia. El escritorio de caoba estaba cubierto de polvo. Lucas necesitaba vaciarlo. Facturas viejas, bolígrafos que ya no escribían, clips oxidados. Abrió el cajón de abajo, el de abajo, y allí, bajo una pila de libros de contabilidad viejos y mohosos, la vio. Una caja. No era grande. Era una caja de madera oscura, quizá de palisandro, sencilla, sin tallas, salvo una, justo en el centro de la tapa, la misma flor, el mismo diseño, que estaba en la cabeza de la llave. El corazón de Lucas dio un vuelco. Él conocía esa caja. Siempre había estado ahí, toda su vida. La caja de mi padre. De niño preguntó qué había dentro, y Samuel sonrió, con esa sonrisa serena, y dijo: «Cosas, hijo mío, cosas para el momento oportuno». Y Lucas nunca volvió a preguntar. Era solo la caja de mi padre. Quitó el polvo de la tapa y vio la cerradura, pequeña, oscura, casi idéntica a la cerradura de su bolsillo. Un escalofrío. Un escalofrío que empezó en la nuca y le recorrió la columna. Metió la mano en el bolsillo. El frío metal se sentía diferente ahora. Se sentía vivo. Sacó la llave. El estampado de flores en el latón. El estampado de flores en la madera. Era una conexión. Décadas. Esa caja llevaba décadas allí, cerrada. Y la llave había estado en el bolsillo de un abrigo, colgada en un armario oscuro, esperando. Lucas miró de la llave a la caja. Su mano temblaba. Ya no era desesperación. Era algo más. Un sentimiento que no podía nombrar. Miedo, esperanza, tragó saliva. El silencio en la oficina parecía ensordecedor. El tic-tac del reloj ahora parecía una cuenta regresiva. No para el final, sino para... ¿Qué guardaría Samuel, un simple hombre de campo, en secreto durante tanto tiempo? La mano de Lucas. ¿La ves? La mano temblorosa, sosteniendo esa llavecita. La acercó a la cerradura. El metal raspó ligeramente. Dudó. ¿Y si no había nada? ¿Y si solo era otra decepción? Respiró hondo y se giró. No se oyó un clic fuerte. Fue un clic. Un sonido seco, preciso. El sonido de un mecanismo cuidadosamente fabricado que no se había abierto en muchísimo tiempo. El corazón de Lucas latía con fuerza en su pecho, como un tambor. Levantó la tapa. El olor a papel viejo, a tinta y algo más, algo dulce. No había oro, no había joyas. Lo que Lucas vio fue papel, un fajo de papeles, atado con una cinta de satén azul, descolorida, y encima un sobre con su nombre. Lucas, la letra de Samuel. Abrió el sobre. La carta era breve. Querido hijo, si estás leyendo esto, es porque ha llegado el desierto. Y yo, probablemente ya lo estoy viendo todo desde aquí arriba, junto al Padre. No desesperes. Tu Padre aquí en la tierra nunca fue rico, pero nuestro Padre Celestial es el dueño de todo. No ahorré dinero, Lucas. El dinero se lo lleva el viento. Planté semillas, semillas que solo Dios puede regar. Debajo de esta carta está la cosecha. No es tuya, es suya. Úsala sabiamente. Te amo. Tu padre, Samuel. Lucas no entendía. Semillas, soltó la carta. Tomó el primer fajo de papeles. Eran acciones, certificados de acciones, de una empresa de informática de la que nunca había oído hablar. Una empresa que Samuel había comprado en los 80 por una miseria. Parecía basura. Tomó el segundo fajo. Eran títulos de propiedad de un pequeño terreno en medio de la nada, a cientos de kilómetros de distancia. Lucas corrió hacia la vieja computadora. Tecleando torpemente, buscó el nombre de la compañía.
se le paró el corazón. La compañía no había quebrado. Había sido comprada por un gigante tecnológico. Y esas acciones valían. Tuvo que leer el número 3 veces. Valían una fortuna. Llamó al ayuntamiento de la ciudad de los títulos de propiedad. La voz al otro lado sonaba emocionada. «Eres el dueño de este terreno, ¿no lo sabes? La nueva autopista interestatal pasará justo por encima. El gobierno está pagando». El hombre le dijo la cantidad. Lucas colgó el teléfono, sumó los números en el borde de un papel viejo. Acciones, más bonos. La cantidad cayó de rodillas. Allí mismo, en el polvoriento suelo de la oficina, las lágrimas brotaron. Un llanto que no era de tristeza, ni siquiera de alivio. Era de asombro. La cantidad no alcanzaba para pagar la deuda. Era el triple. La tragedia, la subasta, la vergüenza, todo se había evitado. La llave en el abrigo, la caja en el cajón. Samuel y Dios tenían un plan que duró décadas, un plan que esperaba el momento exacto, el último segundo. El milagro no fue el dinero, el milagro fue la providencia, el milagro fue la clave. Tono de voz tranquilo y reflexivo. Ay, mi querido, menuda historia, ¿verdad? Se nos hace un nudo en la garganta. Porque conocemos a Lucas. Somos Lucas. ¿Cuántas veces miramos nuestras vidas y solo vemos la fecha de la subasta, la carta del médico, la silla vacía en la mesa, el silencio en el teléfono? Vemos el problema, el muro infranqueable. Pero Dios, Dios no ve la pared, Dios ve la llave. Lucas miraba la deuda, Dios miraba un abrigo viejo colgado en un armario. Lucas miraba la desesperación, Dios miraba una caja de madera guardada durante 30 años. ¿Lo ves, hijo mío? La providencia de Dios no se hace a último momento. Nuestro milagro, a menudo, lleva décadas preparándose. Está ahí, guardado, esperando. A veces, la bendición se esconde en el lugar de nuestro mayor dolor. Estaba en el armario de su padre, en el abrigo que le recordó a Lucas lo que había perdido. Pero era allí, donde estaba la solución. La fe no es creer en Dios o haz algo. La fe es creer que Él ya ha hecho, es confiar en que, aunque no lo veas, Él tiene un plan. Sembró semillas hace mucho tiempo, y a su tiempo, la cosecha llegará. ¿Y tú? ¿Cuál es la caja cerrada en tu vida hoy? ¿Esa situación que parece imposible? ¿Ese problema que, humanamente, no tiene salida? ¿Estás mirando el tamaño de la deuda o estás buscando, con los ojos de la fe, el abrigo donde Dios ha guardado tu llave? Quiero invitarte. La historia de Lucas es real, en muchos sentidos, y sé que tú también tienes una historia. Un momento en el que, en el último segundo, cuando todo parecía perdido, Dios apareció. Quizás no con una caja de acciones, pero con una palabra, con un médico, con perdón, con una paz que nadie comprendía. Usa los comentarios a continuación. Hagamos de este lugar un muro de testimonios. ¿Cuál fue la clave que Dios usó en tu vida? Comparte tu historia, deja tu amén si crees en este Dios providente. Y si esta historia te llegó al corazón, dale me gusta a este video. Ayuda a que este mensaje encuentre a otro, Lucas, que quizás esté en este mismo momento, de rodillas en el desierto, necesitando saber que la llave ya está en camino. Y, por supuesto, suscríbete aquí, en nuestro pequeño rincón, para que podamos seguir, juntos, compartiendo estas historias de fe. Que Dios bendiga tu hogar, tu vida y todas las llaves que Él, en su infinito amor, ya tiene guardadas para ti. Que descanse en paz.